Congreso de Angostura, el libertador Bolívar, después de haber vencido al ejército real en la batalla de Boyacá, el libertador pronunció un discurso en el cual hacía una crítica a Montesquieu. El libertador decía que el poder público debería ejercerse con unas ramas especializadas, pero que no deberían de ser 3, sino que deberían de ser 4 ramas. Y él decía que debía haber una rama que velara por la moral pública, para que no existiera corrupción. Porque según el libertador, si este país pisaba la trampa de la corrupción, iba a quedar anclado en el subdesarrollo. Realmente Bolívar fue un gran visionario. Bueno, en desarrollo de ese principio aparecen los organismos de control dentro de la estructura administrativa del Estado colombiano. Tenemos en primera instancia un organismo encargado de vigilar la gestión fiscal de las entidades del Estado, y esta es la Contraloría General de la República. A ella le compete ejercer control fiscal de forma posterior y selectiva a la gestión fiscal que adelantan las entidades del Estado, a la gestión fiscal que adelantan los servidores públicos al servicio del Estado. ¿Cómo realiza la Contraloría ese control fiscal? ¿Cómo realiza la Contraloría ese control fiscal? A través de 3 procedimientos fundamentalmente. El primer procedimiento es la vigilancia fiscal. La Contraloría, después de la vigencia, después de la ejecución, realiza auditorías a cada una de las entidades del Estado y le realiza un control financiero, un control de legalidad, un control de resultados, un control de legalidad, con el propósito de establecer si esa gestión fiscal se ha realizado de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los procedimientos y a los principios de la función administrativa. Si se ha cumplido la Contraloría, entonces emite un concepto y fenece la cuenta. Pero si no se ha cumplido, la Contraloría no fenece la cuenta. Y si la Contraloría en la auditoría encuentra que se ha causado un daño al patrimonio, entonces la Contraloría genera unos hallazgos, que son hallazgos con incidencia fiscal, que darán inicio a la segunda etapa que voy a explicar, que es el proceso de responsabilidad fiscal. Pero si la Contraloría encuentra en su auditoría que no se ha cumplido con la ley, entonces la Contraloría genera unos hallazgos que son hallazgos con incidencia disciplinaria y que los debe poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria para que sea sancionado disciplinariamente el responsable de ese no cumplimiento de la ley. Pero también la Contraloría puede encontrar que hay temas de corrupción que tienen que ver con el tema del dolo y que tienen que ver con el tema penal. Y esos son hallazgos con incidencia penal que la Contraloría debe poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que ella adelante la investigación pertinente. Eso es lo que se denomina la vigilancia fiscal. Luego tenemos el segundo proceso que nace del primero, que es el proceso de responsabilidad fiscal. Cuando la Contraloría ha encontrado que hay un daño al patrimonio y ha establecido claramente quién es el responsable de ese daño y ha encontrado que ese daño se generó por dolo o por omisión y que hay nexo causal entre ellos, empieza un proceso de responsabilidad fiscal a fin de hacer responder patrimonialmente al responsable para que él, a través de entregar los dineros que causaron el daño, resarza el daño causado al Estado. Y el otro procedimiento que también nace de este segundo es el del cobro coactivo. La Contraloría tiene facultades para adelantar el cobro coactivo. Es decir, si es necesario embargar y rematar los bienes de aquel que fue responsable del daño fiscal, lo podrá hacer la Contraloría a fin de resarcer el daño causado. El otro organismo de control es el Ministerio Público, en cabeza del señor Procurador General de la Nación, quien cumple fundamentalmente 3 funciones. Este sí tiene una función preventiva, tiene una función de ministerio público para defender la ley
y tiene una función disciplinaria. De tal manera que el señor procurador puede a través de sus conceptos prevenir para que no se vayan a cometer faltas disciplinarias. Pero también en las actuaciones judiciales, el señor procurador actúa como ministerio público para que se conserve, se respete y impere la ley. Y también el procurador actúa como autoridad disciplinaria. Cuando un servidor público incumple la ley o está inmerso de una conducta disciplinaria de las que están claramente señaladas en el Código Disciplinario, entonces adelanta procesos disciplinarios que pueden terminar con una sanción al servidor público según la falta cometida, si es leve, grave o gravísima. Y esas sanciones pueden ser un llamado de atención, la suspensión, la multa o la destitución. A nivel territorial, los departamentos y los municipios tienen contralorías municipales y departamentales, los municipios de primera categoría y los departamentos. Y digamos que el Ministerio Público a nivel municipal está representado por el señor personero municipal. El personero municipal cumple funciones de Ministerio Público, de veedor y de defensor de los derechos humanos.